Hola a todos. Hoy voy con muchas prisas, chicos, así que he decidido hacer algo muy rápido, una ensaladilla rusa con mayonesa de patata. Para la salsa, los ingredientes que vais a necesitar son un huevo, sal al gusto, un chorrito de limón, un vaso de aceite de girasol y media patata hervida. Vamos a empezar por hacer la mayonesa. Añadimos un huevo. Un chorrito de limón al gusto. Cada uno que eche en función de lo que le gusta. Más, menos. Ahora pondremos un poquito de sal. También al gusto, ya sabéis. Yo no doy cantidades si no es que sean de dar, porque a cada uno le gusta la comida de una forma diferente. Voy a poner de entrada un cuarto de la media patata. Esto os va a facilitar bastante el espesor, va a ser más rápido. Y vamos a añadir un poquito de aceite. Recordad que os dejaré un enlace al final del vídeo porque es importante los movimientos de la batidora. Fijaros bien ahí abajo de la forma que se mueve la batidora. El truco está en no parar, hacer siempre los mismos movimientos con la mano y no parar la batidora nunca. Aunque una vez que ya esté espesa vosotros paréis la mano, la batidora tiene que continuar funcionando. Mirad este, que atento está, este aprenderá. Vamos añadiendo aceite y cada vez se va espesando más. Esto le va a dar un sabor de patata muy bueno, a pesar de que la ensalada rusa ya lleva patata, pero notaréis la diferencia en la textura de la mayonesa y en el sabor de la mayonesa. Seguimos añadiendo aceite y seguimos batiendo. Yo he parado la mano, pero no he dejado de pulsar el botón de la batidora. La batidora tiene que continuar en marcha aunque yo pare la mano. Bien, ya casi la tenemos. Otro trocito de patata y vosotros añadís la cantidad de patatas que os guste. Lo hacéis por primera vez, probáis, os parece que esta vez os habéis quedado cortos de patata, la próxima vez le ponéis un poquito más, o la próxima vez le ponéis un poquito menos. Esto va en función de gustos. No, las recetas con cantidades a mí no me gustan. Prefiero las cantidades más en la pastelería, allá donde hay harina, donde hay agua, donde hay aceite, donde hay huevo mezclado con harina, ahí las cantidades son importantes, pero en el resto de la cocina no lo son tanto. Ya hemos terminado. Guardamos la batidora. Por cierto, esta batidora tiene 24 años y aún la siguen fabricando. Os voy a dejar el link abajo porque la verdad es que aún la siguen fabricando. Es una batidora muy cómoda a la hora de limpiar y de todo. Y tiene 24 años, la edad de mi hijo mayor. Mirad cómo ha quedado. Está dura, muy espesa.
En una olla he puesto patata, zanahoria, guisantes, judías verde redonda y le he puesto a hervir al vapor, a trocitos. En el vapor, en el agua de abajo del vapor, he puesto 4 huevos para hacer duros y la media patata. O sea, lo he cocinado todo en la misma olla. Por eso me es más rápido hacer la ensaladilla rusa. Luego en el bol le he añadido 2 latas de atún, unas olivas, he pelado la cáscara del huevo y le voy a añadir solamente de momento la clara del huevo. La picamos a trocitos, como os guste también, más grandes, más pequeños. A mí me gusta que se note el trocito de huevo, que lo pueda coger. Hay personas que lo rayan. Y así poco a poco vamos poniendo. Las olivas que le pongo son olivas rellenas de anchoas, pero podéis ponerle la oliva que queráis. Yo os aconsejo oliva sin hueso, para que sea más cómoda de comer. Pongo 4 huevos porque hoy somos 4 para comer. Añadimos la mayonesa. Si habéis hecho un vaso, podéis añadirla toda. Y ahora la empezaremos a mover. La vamos mezclando poco a poco. Yo el tiempo que hiervo la ensaladilla, la verdura, son unos 10 minutos. A mí no me gusta que quede muy dura, me gusta que quede medio tierna, ni dura ni demasiado blanda. En una fuente la servimos. La reparto bien por el plato. Y ahora voy a espolvorear por encima la yema dura. No necesitáis ni rallador ni nada. Vais haciéndolo por la mano. Poco a poco, que quede todo por encima, bien cubierto. La mayonesa es un plato que cada uno hace a su manera. A mí me gusta así. Además me encanta trabajar con las manos. Ya habéis visto algún vídeo mío de manualidades. Me gusta trabajar con las manos, como los niños en el parque con la tierra. Ahora le voy a poner unas tiritas de pimiento rojo asado. No es por adornar, es para comer, pero bueno, ya las voy poniendo un poquito bien.
Voy limpiando un poquito, que no me gusta que esté el mármol muy sucio. Limpio un poquito el borde del plato. Porque ahora la meteré en la nevera para cuando vuelva tenerla a punto para comer. Y ahora le pondré unas rodajitas de aceituna negra, de oliva negra, en rodajas. También repartiéndola por encima. Le podéis poner también unos palitos de pan por los lados, tipo tapa. La vuelta la acompañaré con un segundo rápido. Y listo, ya lo tenemos preparado. Si os ha gustado esta receta tan rápida y deliciosa, dadme un me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada. Gracias chicos, hasta otra.